Génesis 29. Continuamos con la historia de Jacob. Y si le pudiéramos poner un título a este capítulo 29 sería Una por el precio de dos. O dos por el precio de una, dirá alguien. Así que pues vamos a verlo de esa manera. La palabra de Dios nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. En otras palabras, las acciones que hayamos hecho traerán el resultado de lo que hemos llevado a cabo. Comeremos del fruto de lo que hayamos hecho, o simplemente segaremos el resultado de las decisiones erróneas que hayamos hecho. Y vamos a ver eso en Jacob. Jacob, su vida es una vida de engaño tras engaño tras engaño en los demás. Jacob engañó y va a ser engañado. Y ahora vamos a ver en Jacob que aunque no le creyó a Dios, cuando Dios le dio la promesa de que el menor sería señor del primogénito, del mayor, hizo las cosas a su manera. Y Dios, en el capítulo 28, lo miramos la semana pasada, comienza la transformación en Jacob. Capítulo 28 nos muestra el nacimiento, el nuevo nacimiento de Jacob. Ahora recibe a Dios y permite que Dios entre en su vida. Cuando Dios se le revela a través de aquel sueño, ¿recuerdan aquella escalera que tuvo donde miraba ángeles subir y bajar? Que lo miramos la semana pasada, que era señal era prototipo de Cristo Jesús. Vean el versículo 1 del capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino. ¿Cuál camino? Después de que tuvo el sueño en el capítulo 28. Siguió su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. En este capítulo vemos cómo es que Jacob sigue su camino. La palabra y seguir en el hebreo es una palabra que simboliza, siguió con júbilo. Salió de ahí con júbilo, salió de ahí con alegría, salió con gozo. ¿Por qué salió con gozo cuando había dejado a su familia? Cuando salía de ahí huyendo de su hermano. Salió de ahí, de ese lugar, con gozo. ¿Saben por qué? Porque había tenido encuentro con Dios. Comenzaba una relación con su Dios. Dios había decidido revelarse a él. Constantemente, aún como cristianos, cuando decimos, es que yo encontré a Dios. No, nosotros no encontramos a Dios. Dios fue y se reveló a nosotros. Dios no estaba perdido. Él se reveló a nosotros. Y vemos algo especial en lo que es Jacob aquí. De ahí sigue su camino con gozo. Sale de ahí y va a la tierra, y cuando va a la tierra llega a este lugar donde está este pozo. Si recuerdan, es el mismo pozo donde Eliezer, el siervo de Abraham, cuando mandó buscar una esposa para Isaac su hijo, es el mismo pozo donde se encuentra con Rebeca, su propia madre de Jacob. Y ahí en ese lugar llega a ese lugar y encuentra que algunos de los pastores, 3 rebaños, 3 pastores están ahí. Y yo creo que esos 3 pastores están ahí antes de la tarde, que era cuando reunían a las ovejas para poder darles agua. Están esos 3 pastores esperando a alguien. Yo creo que también,
se menciona. Y el versículo 17 de ahí mismo, si lo ven, ahí el versículo 17 menciona a esa joven, dice, y menciona a esa joven Raquel, que era de lindo semblante y de hermoso parecer. Yo creo que esos pastorcitos que estaban ahí, estaban esperando a ella, a esa joven Raquel. Pero ahí llega Jacob. Tomen en cuenta que Jacob no es un chavalito. Bueno, es un chavalito de 70 y tantos años de edad. Que no solamente sale huyendo que su hermano dice: cuando muera mi padre voy a matar a Jacob. Sale huyendo, sino también va en busca de una esposa. ¿Por qué? Porque su padre le dijo, y su madre le dijo: no tomes mujeres de las que están aquí en Canaán. No tomes mujeres de ellas. Así que él va no solamente huyendo, sino va en busca de una esposa. Ha comenzado, pero vemos ahí que él ha comenzado el viaje en su vida con Dios. Y va ese viaje con gozo, por eso dice siguió su camino con alegría, con júbilo. ¿Cómo caminas tú tu vida con Cristo Jesús? Los demás notan el júbilo y la alegría que ahora tienes en Cristo Jesús. Ahora, escuchen esto y pongan atención, porque Jacob ha desobedecido a Dios. Ha hecho todas las cosas a su manera. Todas las cosas las ha hecho en sus propias fuerzas. No le creyó a Dios, y tanto él como su propia madre decidieron hacer las cosas a su manera. No a la manera de Dios, sino a su propia manera. Engañar a su hermano, engañar a su padre. Y vemos aquí el carácter, parte del carácter de Jacob. Dios va a tener que quebrar a este hombre. Igual que para nosotros, Dios va a tener que quebrarnos a nosotros. Porque el propósito principal del Señor no es que solamente seamos felices o que seamos felices. Dios, el propósito principal de Dios es santificarnos y apartarnos solamente para su gloria y honra. Formar a Cristo en nuestras vidas. Así que la desobediencia de Jacob no frustraría el plan que Dios tenía para su vida. De igual forma, tu desobediencia al tomar decisiones en tus propias manos, no a la manera de Dios, no frustrará el plan de Dios. Pero escuchen esto, por favor. No frustrará el plan de Dios, pero la manera en que haga las cosas sí afectará cuánto disfrutas tu vida. La manera en las decisiones que tú hagas sí afectará cuánto gozas esta vida. Sí afectará. Otros mirarán y dirán: y es cristiano, y es cristiana. ¡Wow! No habrá otra cosa más que de otras cosas menos de Cristo Jesús. No hay gozo. Para Jacob va de ahí con júbilo. A pesar de cuando Dios le dice, recuerdan en el versículo 15, el capítulo 28, cuando le dice el Señor: no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. En otras palabras, yo voy a cumplir mi voluntad en tu vida, aunque tú no quieras. La decisión es tuya, de cómo quieres aceptarlo. Pero vamos a ver que a pesar de que sale de ahí con gozo, todavía sigue haciendo las cosas a su manera. Y una vez más, todo lo que el hombre haga recibirá conforme a lo que haya hecho. Todo lo que el hombre haga recibirá conforme a lo que haya hecho. Y este principio lo vemos a través de toda la Biblia. Es una ley espiritual inquebrantable de Dios. Y se aplica a personas que no creen en Dios y se aplica a personas que creemos en Cristo Jesús. Es un principio de Dios.
Si recuerdan, en la Biblia Faraón mató a los hijos de Israel cuando iban naciendo ahí en Egipto, los iban echando en el agua para que se ahogaran, en el río, infectado de cocodrilos. Pero también vemos que su propio hijo también murió. Lo que el hombre siembra, cosecha. Vemos también a Acab, cuando le robó y mandó matar a Nabot, y los perros lamieron la sangre de Nabot ahí en ese lugar, por consejo de su esposa Jezabel. Y también vemos en Primera de Reyes cómo la palabra de Dios se cumple, y cómo también Acab y Jezabel, los perros lamieron su sangre ahí en ese mismo lugar. Lo que el hombre siembra, cosecha. Vemos a David cuando pecó con Betsabé y mandó matar a su esposo. Y vemos también después cómo tristemente una de sus hijas es abusada y uno de sus hijos es asesinado. Lo mismo, el principio de la palabra de Dios se cumple. Y Jacob está por vivir eso. Dirán ustedes, es que en Cristo somos libres. Sí, somos libres cuando abrazamos sus promesas y cuando no dejamos que nuestra carne gobierne nuestras vidas. Vean el versículo 5, de ahí del capítulo 29 de Génesis. Continúa ahí. Y vemos ahí cómo es que Jacob, cómo Jacob es que llega a ese lugar, y cuando llega a ese lugar empieza a mostrar su carácter, empieza a dar órdenes. Tampoco, ¿por qué tienen aquí las ovejas? Yo creo que miró a Raquel venir, ¿no? Era una joven hermosa. Y la ve venir y dice, esos pastorcitos no van a quitar la piedra. Vean ahí lo que sigue diciendo. Versículo 5 dice, y él les dijo, ¿conocéis a Labán? Y hace esta pregunta estando ahí con los pastores, hijo de Nacor. Y ellos dijeron, sí, lo conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado y abrevar las ovejas e ir y apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su padre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, su hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Vean eso, ahí lo llama su hermano. En el hebreo, no hay distinción en que sean primos o sobrinos. Simplemente se llamaban hermanos entre ellos. Hasta hoy en día los árabes, entre las familias, ellos se llaman hermanos. Él es mi hermano, no dice él es mi tío, él es mi tía, o incluso los judíos hoy en día también. No se mencionan decir él es mi primo, mi prima, independientemente si hablan otro idioma. Pero a lo que se refiere es de que son familia. No era su hermano Labán, pero era su tío. Y vemos aquí el carácter de Jacob. Todavía no es tiempo de que junten a las ovejas. ¿Por qué están aquí? Llega ahí y empieza dando órdenes. ¡Wow! Increíble, ¿no? Cuando en realidad, es extranjero en una tierra y empieza a darle órdenes a los que primeramente encuentra. Vean su carácter. Vean el carácter de este hombre. Está impuesto a hacer las cosas a su manera. Quiere seguir haciendo las cosas en sus propias fuerzas. ¿Cuántos hijos de Dios o hijas de Dios habrá así?
No conocen a alguien y luego lo empiezan como si lo conocieran desde hace mucho tiempo. Y empiezan a dar órdenes o empiezan a hacer otras cosas. ¿Qué es lo que dice el Señor? El que quiera ser mayor entre ustedes tiene que hacerse ¿qué? ¿Siervo de quién? De todos. Es diferente, ¿no? A dar órdenes, sino servir. Y vemos aquí a este hombre. Jacob es un hombre colmilludo, astuto. Y ve a Raquel, que es hermosa, y venir, y yo creo que está tratando de despejar a estos pastores, que también yo creo están ahí, a ver quién se queda con Raquel. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse. Quería quedarse solo con ella, para lo que hizo ahí, cuando la dice. Ahora, en esa cultura es muy usual que se besen. Incluso los árabes, los judíos se besan entre uno y el otro. Se besan en sus mejillas, hasta 2, 3 veces en su mejilla. No recuerdo cuál de los dos es, si son los árabes o son los judíos, pero creo que los árabes se besan una vez en su mejilla, otra vez en el otro, y los judíos se besan 3 veces diciendo, refiriéndose a Dios mismo, o sea, y aún sin creer todavía en Cristo Jesús como el Mesías, pero de acuerdo a lo que ellos dicen, la Trinidad o Dios mismo. No recuerdo cuál de los dos lo hace, ahí ustedes lo investigan, pero una de las cosas era una cultura, pero no es una costumbre de que un hombre o un joven de 77 años de edad, como es este jovencito, Jacob, besar a una jovencita. Así. Pero yo creo que el lloro que él hace es recordando a su mamá, porque fue en el mismo lugar donde llegó aquel siervo, Eliezer, y llevó a Rebeca a Isaac. Yo creo que mamá le contó mucho esa historia. ¿Recuerdan cuando en realidad a lo mejor le pueden preguntar a sus padres, ¿dónde conociste a mi mamá? ¿Dónde conociste a mi papá? Y yo creo que esa historia se contó mucho con Jacob. Pero no solamente eso, yo creo que desde ese viaje Dios empezó a quebrantar a un hombre que no estaba acostumbrado más que a estar en su casa. Más que estar en su casa. De ahí salió, cuando salió de su propia tierra, llegó al mar de Galilea, de ahí siguió a Siria y de Siria siguió a este lugar donde estamos mirando. Y yo creo que Dios lo empezó a quebrantar. Pero también los recuerdos de su mamá. Cómo quisiera haberle contado la historia a su madre. A lo mejor cómo desearía, cómo quisiera contarle esta historia a mi mamá. Pero no sabía que no volvería a ver a su madre desde que se separaron. Vean el versículo 12. En el versículo 12, es increíble, ¿no? Cómo es que alguien puede besar a alguien y luego enseguida soltarse llorando. ¿Se imaginan? Dale un beso a Raquel y cuando le da ese beso, se suelta llorando. Cuando leía ese versículo decía, Señor, ¿cómo puede ser posible esto? O sea, ya está grandecito para que se suelte a llorar así. Yo creo que cuando lleguemos al cielo me gustaría preguntarle, Jacob, ¿por qué lloraste? ¿Por qué la besaste y te sueltas llorando? ¿Cuál fue la razón? Y vean lo que sigue diciendo el versículo 2. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. En otras palabras, eran familiares, y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre, así que oyó Labán las nuevas de Jacob y dijo a su
hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, y el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. ¡Wow! Vemos aquí, ¿no? Personalmente creo que Jacob no tenía ninguna disciplina. Porque la frase que se usa aquí no es de que estuviera trabajando en gratis. En otras palabras, está en la casa sin hacer nada. Es la frase en hebreo. Quiere decir que llega, duerme, come y se levanta. Duerme, come y se levanta. Y Labán, él saca ventaja de los demás. Ha llegado con el maestro del engaño. El que engañaba va a ser engañado. Así que dice: vas a trabajar por ello. Dime cuál será tu salario. Pero algo de admirar en Jacob es que dice: voy a trabajar para tener un camello último modelo. No dice eso. Voy a trabajar para tener un Mustang, un nuevo, un caballo esos que corren recio. No, dice: voy a trabajar por mi esposa. Quiero a Raquel. Voy a trabajar 7 años. Para los judíos o para los orientales, hay semanas que son semanas de 7 años. Así que por eso dice: voy a trabajar, y lo vamos a ver más adelante, de tal manera que trabajaré otra semana más. Creo que la palabra es heptas, que quiere decir una semana de 7 años. Y de ahí trabaja por Raquel. Escucha todo lo que Labán escucha todo lo que Jacob le dice, y le empieza a contar todo: cómo es que su padre lo bendijo, cómo es que obtuvo la primogenitura. Yo creo que le cuenta todo lo de su vida. Todo lo de su vida. Dice: eres de los de nosotros. Eres de nuestra familia. Y si recuerdan, Labán era un hombre codicioso. Vivía para las cosas materiales. ¿Recuerdan cuando fue y le dieron dinero por su hermana Rebeca? Desde ahí se mostró su corazón. Porque lo primero que ve en su hermana no es su alegría cuando venía a su casa diciéndole: mira lo que me dio un extraño, un esclavo de Abraham. No miró su rostro con alegría. ¿Qué fue lo que miró? El pendiente, el oro que llevaba ella. Y desde ahí comienza, y de ahí muestra el carácter y muestra lo que verdaderamente buscaba Labán. De ahí comienza la historia. Yo creo que le contó todo. ¿Por qué estás aquí? Pues déjame te cuento. Y empezó a contarle. Razón fue que le robé la bendición a mi hermano mayor. Engañé a mi hermano y estoy aquí. Vean el versículo 14, de nuevo. Vean ahí el versículo 14. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Y de ahí hacen este trato. Pero como dice el dicho, ¿no? El arrimado y el muerto, al tercer día, ¿qué? Apestan, ¿verdad?
Jacobito, levántate, ya son las 12 del día, hay que trabajar. ¿Se imaginan? Mi hijo, levante, usted está chiquito todavía, bien barbón ahí, ¿no? Levántese. De aquí en adelante va a trabajar. Y va a trabajar mucho. ¿Se imaginan los ojos y la actitud de la mamá? Va a trabajar, aquí va a aprender a trabajar. Y es lo que hace. De ahí va y dice, quiero trabajar por Raquel. ¡Wow! Quiero una esposa. Y de ahí trabaja 7 años. Y dice la Escritura que le parecieron, ¿qué? ¿Pocos qué? Días. Yo no sé si Jacob sería comedido, siendo un jovencito de 75, 77 años de edad, si fuera comedido. Posiblemente tenía que aprender. No sé si era de las personas que hacía las cosas sin que nadie le dijera que las hicieran. O era de esas personas que no se mueve cuando ve una necesidad, no lo sacan del lugar sentado donde está. ¿Verdad que los padres le decimos a los hijos, se ha comedido, mijo? Dentro del ámbito o del lenguaje cristiano que usamos es, vaya la milla extra. Pero hay unos que en vez de ir la milla extra, como hijos de Dios, como hijas de Dios, retroceden una milla. Y quizá Jacob era uno de ellos. Había que aprender. Así que vemos aquí trabajar a Jacob por su futura esposa. Y esto habla bien de Jacob. Él no quiere cosas materiales, quiere una esposa. Aquí empezamos a ver el carácter de un hombre que desea una familia, que quiere una familia. El tener paciencia de esperar 7 años habla mucho de Jacob. La abstinencia prepara al joven, a la jovencita, para la unión matrimonial. El abstenerse. Los prepara. Y aún los prepara el abstenerse, poder esperar el tiempo para poder estar juntos el día de su boda, de su matrimonio. Los prepara aún cuando hay lapsos de separación entre ellos como esposos. Los prepara para poder decir, voy a esperarme a estar con mi esposa. Hay lapsos de tiempo. Eso ayuda. Hoy en día la abstinencia no se enseña en ningún lugar, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia de Cristo debe ser lo principal. Debe ser lo principal. Primera de Corintios nos dice cómo es el verdadero amor. El verdadero amor da. La lujuria y los deseos de la carne quitan. El amor espera. Primera de Corintios nos dice que el amor espera. La lujuria es impaciente y no espera. Primera de Corintios 13 también nos dice, el amor es paciente, la lujuria presiona. Y como el amor sabe esperar, Jacob pudo esperar 7 años. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Pero Jacob está por aprender la lección que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Vean lo que dice el versículo 21 del capítulo ahí mismo, Génesis 29. Dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán
su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que has hecho? ¿Que te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta. En otras palabras, trabaja para mí otros 7 años. y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada, y llegó también se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años, 14 años. ¡Wow! Así que ese hombre ya tiene 84 años y no ha aprendido la lección. Siempre las cosas a su manera. ¿Recuerdan cuando engañó a su padre? ¿Quién eres? ¿Esaú? Sí, ciertamente la voz de Jacob es, pero ¿hueles a Esaú? ¿Soy yo, Esaú? Y ahora él ha sido engañado. ¿Por qué me has hecho esto? Lo que sembramos, eso recogemos. Lo que nosotros como hijos de Dios hagamos, también se nos hará a nosotros. Es un principio. ¿Se imaginan cuando escuchó esa frase de Labán? No se hace así en nosotros, Jacob. Que se dé la menor antes que la mayor. En otras palabras, aquí los primogénitos valen, Jacob. Aquí los primogénitos valen. Aquí las cosas se hacen de acuerdo a nuestra costumbre y nuestra cultura. ¡Wow! Él había robado. ¿Recuerdan? Cuando como engañó a su hermano, dame tu primogenitura. Véndemela por un plato de lentejas. A mí qué me interesa. Jacob, aquí los primogénitos valen. Y de ahí se cumple otra semana más y se te dará a Raquel. Ahora, ¿por qué Dios? Una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Dios tiene que poner esa historia aquí? ¿Por qué no omitirla? ¿Por qué el Espíritu Santo se encargó de que Moisés escribiera esto 400 años después? ¿Por qué no omitirla? Hubiera quedado mejor la palabra de Dios o hubiera... ¿Por qué? Porque Dios nunca, escuchen esto, Dios nunca aprobará la poligamia. Uno de los mandamientos del Señor dice: no codiciarás la mujer. ¿De quién? De tu prójimo. Ni nada de tu prójimo. Hay personas que a lo mejor pueden decir: me salí con la mía. El principio de la palabra de Dios se cumplirá. Si usted no está contento con su esposa, tampoco estará contento con la que sigue, y con la que sigue, y con la que sigue. O esposa, si no está contento con su esposo, tampoco estará contento con el que sigue, y con el que sigue, y con el que sigue. Aún si no conocía a Cristo Jesús, puede decir: Señor, mi pasado no puedo hacer nada, pero voy a caminar con usted de aquí en adelante. Dice Dios: vamos pues, déjame dirijo tu vida, hija, déjame dirijo tu vida, hijo. Y de ahí en adelante caminar como dice la palabra de Dios. Ahora,
¿Se imaginan cuando se despertó? Lea. Era Lea. Dice que ella era de ojos delicados. La palabra delicados, para la palabra ojos delicados en hebreo quiere decir no miraba bien. ¿Se imaginan? No había lentes. Lea, tráeme la olla. Y le traía el sartén. No miraba bien. O quizá a lo mejor con los ojos así siempre. Sin embargo, era especial para Dios. Porque la belleza no es la externa, sino que la interna. Dice Pedro. Jóvenes que están aquí, no vean la belleza externa. Vean, cuando busquen a alguien, primeramente que tenga una relación con Cristo Jesús. Cree, siente. No que diga, yo soy cristiana, y sin embargo nunca lea la Escritura, nunca hable de Cristo Jesús. Que tenga una relación creciente. Jovencitas que están aquí, vean que ese joven tiene una relación creciente con Cristo. ¿Por qué no le creyó a Jacob a Dios? De que el mayor le iba a servir al menor. ¿Por qué tenía que hacer las cosas a su propia manera? Dios se encarga de poner esto para poder mostrar que la poligamia nunca será aprobada por Dios. Nunca será aprobada por Dios. Pero vemos a Jacob, sus deseos de la carne siempre están luchando y batallando en hacer lo que Dios, o le agrada a Dios o le agrada a él mismo. Dice, pues la que sigue. Lea no me gusta. Yo personalmente creo que si Jacob hubiera dicho esto a Labán, le hubiera dicho, suegro, ¿sabe qué? Si esa es la costumbre suya, y si esa es la costumbre que debe haber entre nosotros, de poder tener a Lea como esposa, me quedo con Lea. Lea será de aquí en adelante mi esposa. No tomaré y no trabajaré por otra mujer más. Trabajaré por ella. Porque esa es la manera en que Dios lo ha designado. Trabajaré por ella. Y creo que Dios le hubiera dado los 12 hijos a través de Lea. Los 12 hijos de Israel, que formarían las tribus de Israel. Pero no le creyó, hizo las cosas a su manera, su carne siempre gobernaba su vida. Y una de las cosas, nosotros hemos nacido con una naturaleza caída, amén. Pero un día también nacimos de nuevo, como dice 2 Corintios capítulo 5, 17, ¿verdad? Ahora es una nueva criatura, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero el que nació primero, ¿quién nació primero? Nuestra carne, nuestra naturaleza caída, obedeciéndonos a nuestros pensamientos. Lo primero que se nos ocurría, eso hacíamos. Pero ahora cualquier pensamiento lo llevamos a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Quién gobierna nuestra carne? Al que alimentemos más. No quiera ser espiritual con 2 o 3 versículos por semana. A lo mejor dirán, estoy batallando mucho en cuanto a esta situación y lee la Biblia, pues de vez en cuando. Pues entonces no espere que el ser espiritual gobierne su vida. Estoy teniendo problemas y dificultades en cuanto a esta situación. No lee la palabra de Dios, no comparte de Cristo Jesús. No espere que el ser espiritual gobierne su vida si en realidad no pasa tiempo con Dios. Si no pasamos tiempo con Dios. Pablo lo describe de esta manera. ¿Quién nació primero? ¿Cuando nacimos de nuevo o nuestra naturaleza caída? Nuestra naturaleza caída, ¿verdad? No nuestro hombre espiritual, que fue el que nació primero. De igual para Esaú. Esaú nació primero y después nació Jacob. Pero el menor iba a enseñorearse del mayor. Y en el segundo nacimiento es igual para nosotros. Y Pablo lo describe así en Romanos capítulo 7. Pablo lo describe de esta manera.
Y describe su propia naturaleza de Pablo. Y no solamente la propia naturaleza de Pablo, sino la naturaleza nuestra. Dice Pablo en el capítulo 7, el versículo 4 al 6, dice algo muy interesante, pero también en el capítulo 7, de ahí de Romanos, el versículo 14 al 25, habla de estas dos naturalezas. De esta lucha que hay en nuestra vida. Dice, así también vosotros, el versículo 4 de Romanos 7, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando recibimos a Jesucristo, ese fruto es para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿No es cierto que hacíamos lo que se nos ocurría antes? Tenía un deseo, decía, que nadie me vea. ¡Fum! Lo hacíamos. Cualquier palabra obscena hablábamos que deshonraba a Dios. Pero ahora estamos, dice el versículo 6, libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no vivimos para nuestros placeres, vivimos para agradar a nuestro Dios. Amén. Así que no espere ser el esposo espiritual cuando no lee la palabra de Dios. Es que no puedo dirigir a mi esposa, es que no puedo someterme a mi esposo. No pasa tiempo en la Biblia, ¿cómo lo va a hacer? Es imposible que lo haga. Va a gobernar su carne. A lo mejor los hijos que están aquí, no puedo hacer esto, obedecer a mis padres. ¿Cómo? Si nunca leen la Biblia. Jóvenes que están aquí, Dios quiere revelarse y comenzar un avivamiento de una manera especial en sus corazones, en sus vidas. Y Pablo sigue diciendo, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Les ha tocado cuando dicen, ya vencí este pecado, pero de repente caen otra vez? ¿Por qué? ¿Cómo? Dele a Esaú, en otras palabras. Dele todas las fuerzas a Esaú y va a dominar completamente su vida espiritual y va a destrozar lo que tiene alrededor y su propia vida. Vean lo que sigue diciendo. Pero si alimentan el ser espiritual que está en ustedes, habrá vida en sus corazones. Cristo podrá dirigir esa vida y va a vencer esos pecados a través de su propio cuerpo. Y sigue diciendo Pablo estas palabras. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, mi antigua naturaleza. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál hombre interior? Cuando nacemos de nuevo. Cuando abrimos nuestro corazón a Cristo y permitimos que nuestro ser espiritual gobierne a este primer ser que nació. Y sigue diciendo, me deleito en la ley de Dios, pero en veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿A quién alimentamos más? ¿A nuestra carne? Eso vamos a cegar. Eso vamos a recoger. Y eso es lo que Jacob está haciendo. Jacob, no es como tú quieres. Lea a tu esposa de aquí en adelante. No, quiero la otra. ¿Ok? Dice, adelante. Y vamos a ver su vida completamente miserable. Pero si es hijo de Dios, completamente miserable. ¿Cuánto pasamos tiempo en la palabra de Dios? Creo que hoy en día los medios sociales han suplido al Dios que dio su vida por nosotros en esa cruz. Y lo que más alimentemos. Y por eso es que, ¿saben qué? Alguien lucha en perdonar a los demás. Yo estoy de orgullo. Sígalo siendo, Dios no tiene prisa. Con Jacob no tuvo prisa. La voluntad de Dios se hizo, hermanos. La voluntad de Dios se hizo. Yo no puedo pasar a esa persona. Dice Dios, yo no tengo prisa. Mi voluntad se va a hacer en tu vida. Ya sea que me lo permitas o que no me lo permitas. Y eso es lo que pasó con Jacob. Y termino con esto. Vean los versículos que siguen. 31-35. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea. Cuando vio que era menospreciada, Dios juzgó entre ellas dos, y Dios abrió el vientre de Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá a mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Jacob nunca quiso casarse con Lea. Sin embargo, cuando va a morir, le dicen, quiero que hagan algo. Cuando yo muera, me sepultan junto a Lea. Oh, wow. Verdaderamente supo quién verdaderamente estaba con él por quién era. Pero algo que vemos aquí en Lea es que encuentra su llenura en Dios. Esposas que están aquí, su esposo no va a poder llenar su corazón. No va a poder llenar su alma. Esposos, su esposa no va a poder llenar su vida. Solo Cristo lo va a hacer. Y Lea aprendió eso. Así que si usted está tratando de encontrar esa llenura en su esposo la complementa y su esposa lo complementa. Ambos, tanto de un lado como del otro. Pero el único que lo puede llenar es Dios. Y Lea dijo, ya, Dios es mi todo. Él es mi llenura. No es mi esposo. Creo que por eso hay tantos matrimonios insatisfechos. Porque están buscando en su esposo el hombre perfecto, cuando el matrimonio no es eso. El matrimonio son 2 personas imperfectas
que pueden amarse y estar juntos por el amor perfecto que es Cristo. Así que vemos a este hombre, a este macho hebreo, al guapito de 82 años, al que cree que todas las puede, dijo, quiero a Raquel también. Dice Dios, adelante. Y vemos un desastre en su vida. Cuando leía esta historia le decía, Señor, gracias por su palabra. Porque su palabra nos muestra exactamente cómo somos. No para mirar a Jacob, pero para mirar nuestro corazón, que cuando no está satisfecho con usted, vamos a agarrar cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa haremos. Jesucristo dijo esto en Mateo 6:24, el hombre no puede servir a dos amos, porque a uno aborrecerá, ¿y qué dice? ¿Amar a qué? Al otro. El corazón del hombre no fue creado para amar a dos al mismo tiempo. Fue creado y diseñado por Dios para amar solo a Dios, al amo de nuestras almas, a nuestro Salvador Jesucristo. Y el corazón fue diseñado para poder tener solamente el amor por la mujer que Dios nos ha dado. Amén. Padre Celestial, gracias. Cuando Lea tuvo su último hijo, Judá, de ahí de Judá vendría el Mesías, el Dios en la carne. De esa línea, Señor, de Judá, vendría Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando tuvo y miró algo, esa chispa en sus ojitos de Judá, el Espíritu de Dios quizá puso en su corazón, diciendo, hija, Lea, yo soy el que llena el corazón. Tu esposo no lo hará, ni tus hijos. Yo soy. Y dice su palabra, Señor, esas palabras que ella dijo, esta vez alabaré a Dios. No buscaré satisfacción en seres humanos, sino en Dios. Padre Celestial, yo le quiero pedir esto por su iglesia que está aquí. Matrimonios, jóvenes, abuelos o abuelas. Yo le quiero pedir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que usted obre, Dios mío, de una manera especial. Que Señor, usted, Señor, en sus corazones pueda decirle, hijo, hija, yo estoy obrando. No busques que un ser humano te llene. Búscame a mí. Y eso es lo que hace usted, Jesús. Le pido, Señor, que no sea la naturaleza caída la que gobierne a sus hijos, a sus hijas aquí. Que sea la nueva naturaleza. La que, Señor, gobierne, porque es una profecía, es su palabra. El menor se enseñoreará del mayor. Gracias le damos, Señor, por Jesucristo. Gracias por nuestro Señor en nuestras vidas. Y si no tienes a Cristo Jesús ahí donde estás, solamente dile, Señor, necesito ayuda. Entre en mi vida, ya no quiero vivir yo, viva usted en mí.
Si usted le dice esas palabras de su propio corazón, entonces Dios tiene el control de su vida. Dios comenzará el cambio en su vida. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén.